día, comenzamos a día de hoy Conexión Adriana. Te doy la bienvenida, muy feliz día. Estamos en Escuela Adi Luz, transmitiendo a través de Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Obviamente para todo el universo les damos la bienvenida. Pueden entrar a través de www.youtube.com/conexión Adriana, www.youtube.com/Adi-medio Luz Advancea. Quien te habla, Adriana Luz, sea de la escuela, líder coach. Te damos la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Te invito a que puedas entrar y también disfrutar de la programación y los temazos que desarrollamos, todo lo que está orientado a la actualización planetaria y empezar a conectarnos a través de una frecuencia superior para el camino del despertar. Hoy hablamos de un tema interesante, obviamente relacionado con el concepto de qué está pasando a nivel planetario, qué está pasando a través de lo que es la frecuencia de planetas, de galaxias, de universo, qué está pasando en nuestro planeta, y también vamos a hablar de un concepto que está orientado a cómo se está desarrollando el camino del despertar y el despertar de la conciencia. Algo importante para tener en cuenta: cómo entendemos y comprendemos los estadios de conciencia y de qué manera podemos comprender lo que es el desarrollo de la energía a través de una frecuencia superior, a través de mejorar la capacidad mental, la capacidad cerebral y un desarrollo de conciencia para amplificar la mente y mejorar la calidad de vida. En algunos sistemas, en algunas escalas se habla de lo que es la parte de concepto energético, reservas de energía y consumos de energía a través de lo que es este planeta, otros planetas y también lo que es frecuencias de niveles de conciencia a nivel planetario, a nivel galáctico, etc. Hoy vamos a desarrollar y vamos a hacer un resumen para que se entienda lo que está orientado desde tecnología Advancea. Vamos a desarrollar este tema interesante desde lo que es una forma fácil de poder comprender lo que está orientado al despertar espiritual, los conceptos energéticos, mejorar la capacidad mental, física, espiritual y también mejorar la capacidad de formas de vida para entender cómo mejorar la capacidad de vida acá en la Tierra, en otros planetas y mejorar la capacidad de conciencia. En otros conceptos hablan de lo que es una escala que está orientada a lo que es la parte de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, como recurso energético y aprovechamiento de lo que es la energía a través de este planeta y obviamente de otros planetas, tanto adentro como afuera de lo que es la parte de galaxias, etc. Yo voy a abordar este tema desde la psicología extraterrestre, desde la conexión extraterrestre y lo que está orientado a la parte de conexión planetaria, conexión de galaxias y frecuencia de conciencia. Hablamos en estos últimos programas de lo que es la parte de estadios de conciencia. ¿Por qué? Porque ayudan a mejorar la capacidad de conexión y entender de una forma consciente lo que está orientado al despertar de la conciencia. En el primer estadio de conciencia hablamos de lo que es la frecuencia de ser buscadora o buscador del despertar de la conciencia para entender de forma fácil qué es lo que pasamos o qué es lo que vivimos a través de las vivencias, valga la redundancia, que transitamos y que queremos comprender. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que nos pasa? ¿Cómo empezar a conectarnos con una frecuencia superior? Y empezamos a ser buscadores de respuestas de una conciencia que queremos comprender. Ahí empezamos a entrar en este parámetro de poder entender a través del mundo espiritual lo que está orientado al despertar de la conciencia. La iluminación, el despertar de conciencia, la conciencia superior, la conciencia amplificada y nuevos niveles que nos ayudan a poder tomar conciencia. En lo que es un segundo estadio, empezamos a conectarnos con una frecuencia de métodos, técnicas y formas de conectarme conmigo misma o conmigo mismo a través de poder desarrollar, poder abrir o amplificar lo que es la calidad de vida, la iluminación o entenderme a mí mismo o a mí misma. Bien, ¿qué tengo que empezar a comprender? Que cuando empezamos a ser buscadores y en el segundo estadio empezamos a conectarnos con frecuencias de conciencia, la mente, la parte cerebral y la conciencia juegan un concepto muy importante para poder comprender lo que es el despertar de la conciencia y el discernimiento, que me lleva a poder despertar realmente, verdaderamente, a lo que es la forma de vida que se lleva adelante acá en el planeta Tierra. Entonces, en el tercer estadio empezamos a tener un concepto de práctica, una práctica que nos lleva a la disciplina, a la observación,
a los conceptos de ser observadora u observador de aquel concepto que voy transitando para despertar. ¿Por qué las personas buscan lo que es la parte espiritual? Disciplinas espiritual, métodos espiritual, porque es algo que tiene que ver con un concepto nuevo, porque es algo que lo pide mi alma, porque es algo que lo pide mi espíritu. En realidad, para hacer un cambio, una transformación, una trascendencia, una transmutación, la conciencia y lo que son las frecuencias espirituales son aquellos sistemas, métodos, técnicas y conexión que llevan realmente a poder hacer esos cambios. Entonces, cuando queremos conectar con frecuencias superiores, llevar este proceso de conexión a través del mundo espiritual significa poder ser y conectar con esa frecuencia de espírita. Bien, en un cuarto estadio de conciencia empezamos a despertar realmente aquel concepto de cómo es el planeta, de cómo está el planeta, la conciencia planetaria, la conciencia de galaxias, y también despertar a todo aquello en lo que es, o sea, la verdad, la verdad de lo que es. Entonces, de esta manera podemos comprender y entender lo que está relacionado a la parte energética. En el primer estadio de conciencia no tenemos control sobre nosotros mismos y no nos conocemos. Entonces buscamos conocernos a nosotros mismos, yourself, conocerse a sí mismo para poder entender y para poder comprender. ¿Qué significa esto? Que aquello que yo percibo en alguna parte de mi ser o en alguna parte de mi alma es algo que estoy leyendo porque es algo que tengo que disolver o amplificar. Pueden ser aquello que tengo que limpiar o purificar o aquello que tengo que amplificar y que tengo que expandir. Por eso es muy importante entender bien lo que son los conceptos para comprender a dónde está orientada la conciencia. Si nosotros decimos que a través de conocer el universo podemos conocernos a nosotros mismos, aquello que yo percibo como algo que tengo que resolver o amplificar es parte de aquello que está cerca de lo que es el perímetro de mi conciencia. Entonces, ¿qué tengo que empezar a entender? Conciencia del cuerpo físico, conciencia del cerebro, conciencia de la mente, conciencia del alma y conciencia del espíritu, porque forman parte de lo que es ese concepto de poder entender la energía vital que tiene un proceso superior para poder comprender y amplificar. Entonces, hablan de lo que son los recursos a través del proceso energía. Y quiero hacer alguna aclaración con respecto a eso porque me parece que se acercaron, pero hasta por ahí. Entonces vamos a desarrollar y vamos a pulir, a pulir y a mejorar algunos conceptos para que se pueda entender. En el primer estadio de conciencia, aquellos seres que están buscando la conciencia o que están buscando entenderse, no llevan un concepto de control de sí mismos y quieren empezar a conocerse para poder entender todo lo que está orientado con su cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. En el segundo estadio empezamos a conectarnos con una frecuencia superior porque queremos empezar a entender conceptos energéticos que son parte de nuestra vida para la evolución de la conciencia. Entonces, vamos a orientarlo al concepto de términos específicos. Un concepto muy importante es poder comprender la mente, cerebro, energía y conciencia para poder desarrollar a nivel superior. Muchos hablan del concepto de la parte del chakra del corazón, que es uno de los conceptos de vórtices que amplifican o mejoran la capacidad de vida. Y hay un concepto superior que si ustedes lo ven en lo que es la parte de vórtices o escalas o formas de conciencia a través de chakras, vórtices energéticos, que por nivel de conciencia, cuando uno va subiendo, la parte superior y de desarrollo está orientado con la parte mental, cerebral y lo que es la parte cognitiva. Por eso los chakras y vórtices energéticos tienen un nivel de conciencia. Entonces, cuando vamos subiendo, cuando vamos hacia arriba, cuando vamos subiendo o vamos hacia arriba, cada nivel de conciencia se amplifica o se desarrolla por un nivel de conciencia. Entonces, la divinidad que yo soy me ayuda a subir para entender los conceptos de escalas evolutivas. Entonces, hablamos de este tema tan interesante que está orientado a este concepto de la parte de recursos
a través de lo que es la parte planetaria y también recursos a través de lo que está orientado a lo que es niveles superiores para comenzar a despertar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que a través de poder comprender lo que es el despertar de la conciencia, los recursos que están orientados a lo que es la conexión con la energía vital, con la energía superior y también los recursos a nivel de lo que es la abundancia, la riqueza y la prosperidad, están orientados al despertar de la conciencia. Porque en el pasado y en otros conceptos teóricos, en otros conceptos que estaban orientados a lo que era la parte de recursos energéticos, ellos hablaban de una escala o hablaban de un concepto de escala evolutiva, pero lo hablaban desde el concepto de aprovechamiento de los recursos. Y para ellos eso era el desarrollo o la evolución planetaria. Vamos a desarrollar este concepto para poder empezar a conectarnos con una frecuencia superior a través del camino del despertar. Y quiero que presten atención a esto que está orientado al despertar de la conciencia y cómo empezar a entender, a pulir y a perfeccionar algunos conceptos que vienen del pasado, que es muy interesante para poder empezar a conectarse a través de lo que es el despertar de la conciencia para poder entender. Hablando con los guías y con frecuencias de diosas y frecuencias extraterrestres, hablamos de estadios. ¿Por qué? Estadios de conciencia. A través del despertar de la conciencia, yo puedo empezar a conectarme con frecuencias de energía vital, de conceptos de recursos internos y externos, y empezar a evolucionar la conciencia a través del concepto de la mente, del cerebro, del alma y del espíritu. ¿Por qué? Porque hay un secreto a develar, a desencriptar, que tiene que ver específicamente con este tema que yo estoy desarrollando a día de hoy. Este concepto de despertar la conciencia, este concepto de despertar a lo que es una mente amplificada y una conciencia superior, o sea, una conciencia galáctica, una conciencia superior, una conciencia cósmica, me lleva a entender dimensiones, despertar de conciencia, recursos energéticos, mente desarrollada, conceptos cognitivos, experiencia extrasensorial y también en despertar de la conciencia para lo que es el proceso de poder estar mejor. Algunos lo hacen para poder estar mejor, otros lo hacen para despertar la conciencia, otros lo hacen porque son apasionados de la sabiduría y de lo que es la parte del conocimiento a través de niveles superiores y para poder entender y comprender lo que está orientado a niveles de conciencia. Entonces, ¿qué tengo que empezar a entender? Salir de la mente del pasado o de la mente animal o conceptos que se venían dando en el pasado que llevan a día de hoy poder entender una mente evolutiva, consciente y superior. Bien, algo para tener en cuenta y para empezar a comprender. Cuando hablamos de despertar de conciencia, cuando hablamos de empezar a despertar la conciencia, empezamos a entender y a comprender lo que está orientado a recursos de energía vital. Cuando empiezan a despertarse, buscan conectarse con la energía pura, con la energía vital, con la energía superior, a través de entenderse. Yourself, o conócete a ti mismo, y hago así, conocerse a sí mismo. Muchos hablaban de lo que era la conexión a través de la frecuencia de lo que era la parte del pecho o lo que es la parte del centro corazón. Y entiéndase esto. A nivel mental, a nivel cerebral y a nivel de vórtices superiores, por eso hay un concepto de diferentes vórtices energéticos para saber cómo empezar a subir y cómo empezar a ir hacia arriba a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que entender? Que la mente, la parte cerebral, los conceptos cognitivos, lo que es la conciencia del cuerpo, la conciencia de la mente, la conciencia del alma, la conciencia superior del espíritu, permite comprender y entender nuevos niveles de conciencia. Hoy estamos haciendo una actualización planetaria para poder comprender y entender. Dentro de las galaxias y dentro de los planetas hay conceptos de energía y formas de vida. Algunos planetas no están adentro de la galaxia, están por fuera de la galaxia, son extraplanetas. Y hay otras galaxias que tienen otros conceptos de organismos que todavía no están en desarrollo. Pero los planetas cumplen la función de reservorio energético para sostener a los planetas que están en frecuencia de conciencia, o sea que están haciendo vida o que tienen vida en esos planetas y que tienen recursos de vida. Bien, ¿qué tenemos que comprender? Que aquello que está orientado a los recursos no está orientado por un recurso de aprovechamiento de la energía. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando despertamos la conciencia,
cuando empezamos a despertar la conciencia, aquel concepto de desarrollo de energía se da a través del despertar de conciencia y a través de la conexión con frecuencias extraterrestres, o frecuencias cósmicas, o frecuencias planetarias. Y acá es lo que les decía, hay un secreto, o hay una desencriptación, o hay una encriptación que hay que develar, que está orientado a qué. ¿Dónde hago la diferencia para poder empezar a conectarme con una frecuencia superior y que mi mente empiece a conectarse con frecuencias superiores? A través de la conciencia, a través del despertar, a través de la conexión con el espíritu, el alma y la conciencia superior. ¿Por qué? Porque a través de empezar a entender conceptos obviamente extraterrestres y conceptos cósmicos, puedo empezar a comprender lo que son los niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a despertar a todo aquello en lo que es, hay algo importante que tiene que ver con los conceptos de estadios o frecuencias o niveles de la conciencia o niveles egoicos o de destrucción. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En el primer estadio, el desarrollo de comunicación o conexión es entenderse a sí mismo o a sí misma para empezar a comprender el despertar de la conciencia. En el segundo estadio empezamos a ser buscadores de aquella conciencia que está orientado a conocerme, a mí mismo o a mí misma, yourself. En el tercer estadio de conciencia, yo empiezo a conectarme con la energía vital como un recurso interno o un recurso que viene de frecuencias de galaxia, pero con conciencia. ¿Qué significa esto? Que despertar la conciencia y hacer uso de los recursos está orientado a despertar. ¿Qué significa esto? Que aquello que está orientado al primer estadio de conciencia o al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3 y al nivel 4, esos niveles se frecuencian o se sitúan a través de qué nivel de conciencia tengo, o sea, se miden por nivel de conciencia. ¿Qué significa? Que es muy importante entender los niveles de conciencia para saber, comprender a dónde estamos parados o cómo empezar a frecuenciar un nuevo nivel a través del despertar en todo aquello en lo que es, tanto en lo que es en el planeta donde vivimos o en otros planetas o también en otras conciencias. ¿Qué tengo que entender? Que a través de despertar la mente, la conciencia y la parte cerebral, tengo que empezar a entender y a comprender la conciencia del cuerpo, la conciencia del alma, la conciencia del espíritu y también tener conciencia de la parte corporal. Porque durante muchos años, algo por método de comprobación, durante muchísimos años, sistemas egoicos o niveles bajos del astral de la frecuencia egoica o frecuencias diabólicas u oscuras, han malversado o han alterado lo que es el gen humano venido a un despertar de la conciencia. Entonces, si vamos a la tecnología de la mente o vamos a la tecnología de la parte cerebral y a la conexión con el alma y con el espíritu, entender lo que es un poder extrasensorial me lleva a despertar la conciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que es muy importante la mente y la parte cerebral para hacer contacto con frecuencias superiores a través del camino del despertar. La mente no es el ego. El ego es un concepto de sistema bajo, egoico o astral, que es un sistema de forma de vida. La mente no es el ego. La mente es un sistema superior que fue diseñado para que las almas puedan conectarse a frecuencias superiores, o sea, despertar. ¿Qué significa esto? Que la mente, la parte álmica, la conciencia y el espíritu forman parte de ese concepto. Hay todo un desarrollo medio confuso con el tema de qué es la conciencia. La conciencia es parte del alma, del espíritu y de la parte mental. ¿Por qué? Porque es un nivel de experimentación. La conciencia se va desarrollando a través de la experimentación que va haciendo el alma y la experimentación que va haciendo el cuerpo. Y cómo el cerebro y la mente registra esos parámetros de sabiduría para que la conciencia se desarrolle. O sea, el discernimiento, lo que es la parte de experimentación que lleva el alma, traen ese concepto de nutrición de la conciencia para que el espíritu pueda anclarse o conectarse con el alma y con el cuerpo, con la mente y con la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta?
que cómo se miden los niveles de conciencia, o cómo se miden los niveles mental, o cómo se miden los niveles del cerebro, por un concepto de desarrollo de conciencia y por un parámetro de sabiduría desarrollado por la experimentación, o sea, la experiencia. La experiencia en conexión con el mundo espiritual, la experiencia en conexión con el mundo extraterrestre y la experiencia en alquimia de todo aquello que está orientado al desarrollo de aquello que yo experimenté. Lo experimenté y lo desarrollo. Lo experimenté y lo pongo en práctica o lo plasmo. ¿Por qué? Porque es un concepto de, obviamente, de práctica, de poder llegar a comprender y a entender aquello que está orientado a lo que el ser humano o la humanidad todavía no vivió. Bien, entonces, ¿qué tengo que empezar a comprender? Que cómo se miden los parámetros de desarrollo mental, a través de la conciencia, a través del despertar de la conciencia, a través de la iluminación. Entonces, no se mide por un concepto de cómo yo utilizo los recursos. ¿Por qué? Porque muchos seres en el planeta y en otros planetas y en otras galaxias, los recursos que se utilizan no se utilizan para un bien en lo que es el desarrollo de la conciencia. ¿Qué significa? Se usan. Pero no hay un concepto de retransmutación de la energía como un concepto de despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que cómo mido lo que es el concepto de calidad energética o cómo mido lo que es el proceso de despertar a través del concepto mental. Por niveles de conciencia y por despertar espiritual. ¿Por qué? Porque la información y lo que es el concepto de información no me llevan a desestructurar la mente. Y la mente, como es un concepto de sabiduría, la mente como fue creada para un concepto de función superior, tiene que tener un desarrollo de anclaje en el espíritu y la conciencia para que la mente y el cerebro puedan anclarse al yo superior. Cuando yo digo yo me conecto a mi yo superior, que es parte de mi ser consciente, estoy activando un proceso de conexión superior a través de poder comprender mi estado mental alto. Entonces, aquellos conceptos que están orientados por niveles de conciencia, lo que está orientado a la medición en lo que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, se da por experimentación de lo que es la conciencia y por forma de vida. ¿Por qué? Porque la forma de vida me lleva a transitar lo que está orientado a la experimentación. La forma de vida me lleva a experimentar lo que está orientado a la cognición, lo que son los poderes extrasensorial, y disolver los parámetros ortodoxos, salir de las creencias terrestres, me lleva a amplificar la mente. Esto lo hablé en otros programas, pero ¿por qué es importante resaltarlo? Porque todos los días hay que conectarse a frecuencias superiores para disolver, para eliminar y transmutar lo que están orientados a procesos ortodoxos que pueden estar limitados por lo que es frecuencia de conciencia. Entonces, ¿qué tengo que empezar a entender y a comprender? La energía es una energía vital. Y lo que está orientado a conceptos de drogas o a conceptos egoicos o a procesos bajos, no está orientado a lo que es la conciencia. La pureza, la energía vital, los conceptos superiores, la tecnología del cuerpo, la mente y el alma, la tecnología de la función corporal, está orientado por nivel de conciencia. Las frecuencias de parámetro superior me llevan a comprender cada parte de mi cuerpo como un concepto de conexión a través del mundo espiritual, a través del mundo superior. Entonces, aquellos conceptos egoicos o de personas, astral, me lleva a una observación superior para entender dónde está posicionado el ser humano. Hablamos de frecuencias bajas, frecuencias astral o frecuencias diabólicas, lo que es el astral. Lo que son frecuencias diabólicas o egos o frecuencias astral o egoicas que tienen un concepto de forma de vida en esos niveles o dimensiones. Cuando el ser humano quiere evolucionar la conciencia, se posiciona en parámetros de sabiduría como buscador de la conciencia. Bien, cuando hay conciencia en la alimentación, en la parte corporal, en la parte mental, y yo utilizo los recursos de pureza, de conexión a través de sistemas superiores,
puedo empezar a conectarme con parámetros de conciencia. Para esto es importante establecer un parámetro de formas de conciencia. Formas de conciencia. Y sabemos que lo que está orientado a salir de la mente animal me lleva a comprender un nuevo estadio de conciencia. ¿Qué significa? Que los parámetros de conciencia se miden por frecuencia vibracional, por conceptos de conciencia. A través de lo que es mi contacto con diosas, con dioses, con frecuencias extraterrestres, llevar este proceso superior te amplifica la conciencia en todo aquello en lo que es. La conciencia del cuerpo, la conciencia del alma, la conciencia del espíritu, la conciencia de la mente. La mente no es el ego. La conciencia no son conceptos egoicos. El ego es un concepto de un sistema, es una forma de vida en el astral, que no está orientado a lo que es el parámetro superior. Pero aquellos seres que están en esa frecuencia empiezan en un primer estadio de conciencia a ser buscadores de esa conciencia que quieren desarrollar. Entonces, los estadios de conciencia, vamos a establecer un parámetro de desarrollo o un concepto para pulir lo que eran los conceptos teóricos para poder empezar a evolucionar. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los conceptos de nivel de conciencia o los conceptos de nivel mental se miden por un parámetro de conciencia, por un parámetro de despertar espiritual. ¿Qué significa entonces esto? Que no está orientado por recursos de toma de energía. O sea, los niveles de conciencia, primer nivel de conciencia, segundo nivel de conciencia o desarrollo de mente a nivel humana, se mide por nivel de conciencia. Se mide por parámetros de sabiduría a través de conocerse a sí mismo, yourself, conócete a ti mismo o a ti misma para entender los recursos y la tecnología que viene del universo, que está latente en tu ser, en tu alma, en tu espíritu y en tu conciencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando nosotros empezamos a conectarnos a frecuencias superiores, nos damos cuenta que la activación y la conexión a través de formas de galaxia se da porque yo dentro de mi ser también tengo latente o activa esa frecuencia. Entonces, ¿cómo medimos lo que son los niveles de conciencia? Por despertar espiritual. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual me lleva a ir a un concepto superior a nivel de función mental, a nivel de función cerebral, a nivel de función de cuerpo, mente y alma. La conciencia del cuerpo me lleva a entender la tecnología del cuerpo, me lleva a entender cómo funciona mi cuerpo en tecnología. El tema de lo que está orientado a la conciencia del alma me lleva a saber cómo conectarme con mi alma para mejorar mi estadio de conciencia. Lo que está orientado a la conciencia del espíritu me lleva a saber cómo conectarme al espíritu. Entonces tengo que tener métodos y técnicas. Lo que está orientado a la forma de recursos es disolver, eliminar y transmutar los conceptos de mente antigua o los conceptos de mente ortodoxa que me limitan, que generan un límite. O sea, que generan un límite de conciencia. En este caso, la cuántica ya pudo haber quedado un poco atrás en lo que son los conceptos actualizados y estamos viendo lo que está orientado a lo que es la tecnología de la luz en diferentes niveles de conciencia. Y la geometría sagrada y lo que es la cuántica forman parte de ese concepto. Aunque si empezamos a indagar en una mente infinita, vamos a empezar a comprender lo que es la tecnología de galaxias, lo que es la tecnología de la luz en diferentes niveles de conciencia, que me ayuda a amplificar la mente. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para esto? Tengo que empezar a comprender que los niveles de conciencia se miden por parámetros de sabiduría, se miden por concepto de conocerse o entenderse para poder abrir o desarrollar o desencriptar la tecnología que yo traigo en mi cuerpo, la tecnología que yo traigo en mi mente, la tecnología que yo traigo en mi cerebro y la tecnología que puedo desarrollar a través de mi conexión con vórtices energéticos superiores. Entonces, ¿qué tengo que comprender? Que el ser humano, para despertar, tiene que comprender lo que son los niveles de conciencia, porque no está orientado a uso de los recursos solamente, no. Está orientado a conceptos superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que comprender?
empezar a despertarme, empezar a conocerme. Conócete a ti mismo y para conocerte deben tener conciencia del cuerpo, la mente, parte álmica, conciencia, cerebro, espíritu, vórtices energéticos. ¿Por qué? Porque la información que yo puedo tomar como un concepto de estudio me ayuda solamente para que mi cerebro no se vuelva un concepto de, digamos, que no se oxide. Pero después lo que me hace la diferencia en lo que es el despertar de la conciencia es la transmutación a través de mi alma, a través de mi espíritu y a través de mi conciencia, que son secretos o develaciones o algo que tengo que develar para poder empezar a conectarme con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Aquellos buscadores es obvio, absolutamente obvio, que no bajan su conciencia, aunque a veces reciben o atajan lo que está orientado a lo que son los ataques energéticos que están orientados en lo que son las frecuencias bajas. Porque el ser humano, en un 80 o 90%, todavía están tomados por sistemas del astral. Porque todavía los recursos de forma de vida no han cambiado en un 98 o 100% a través de lo que es la frecuencia planetaria. Entonces, ¿por qué se usan o por qué se utilizan recursos a través de los conceptos planetarios? ¿Por qué se utilizan recursos a través de lo que es la frecuencia planetaria? Desde Escuela Adiluz, lo que hacemos es mejorar o amplificar lo que está orientado a recursos planetarios, a conciencia planetaria. Y empezar a comprender esto es importante para poder empezar a conectarse con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Entonces, ¿cómo se miden los parámetros de conciencia? Por despertar de conciencia, por conciencia del cuerpo, conciencia de la mente, conciencia del alma, conciencia del espíritu y también despertar espiritual, calidad energética. ¿Qué significa esto? Que muchos seres saben esto. Entonces, cuando se hablan, hay una escala muy interesante que hablaban muchos seres que hablaban de la escala de Kardashev, que hablaban de lo que era la parte de recursos. Hablaban de diferentes escalas de conciencia por recursos de utilización de la energía. Pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque solamente cuando se despierta la conciencia, ahí podemos empezar a conectarnos verdaderamente con lo que es el recurso de la energía vital. Porque nosotros estamos haciendo una activación dentro de nosotros mismos y una activación a través de lo que son las frecuencias de conciencia. Entonces no utilizamos recursos solamente para sobrevivir. Utilizamos el recurso que está orientado a la adición de lo que es la forma de vida. Adicionar una forma de vida superior para el camino del despertar. ¿Qué significa? Que aquello que está orientado a la activación de la conciencia planetaria me lleva a conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. De esta manera se disuelven los conceptos que están orientados a frecuencias políticas, social, cultural o religiosas, porque eso está dentro del paquete de forma de vida en lo que es el astral. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que les explicaba? Lo que está orientado a conceptos egoicos o lo que está orientado al concepto del ego, muchos dicen, ¿qué es el ego? Es un sistema, es una forma de vida, es un paquete energético o un paquete de información. Es un paquete de información que está orientado a lo que es la vida en 3D, política, social, cultural, religiosa o económica. Es un paquete de información dentro de lo que es la frecuencia de 3D. Es una forma de vida, egoica o astral. Y muchos seres que quieren salir de esa forma de vida buscan o son buscadores de la conciencia para poder conectarse con una frecuencia superior. Cuando son buscadores de la conciencia en frecuencias de cuarta o quinta dimensión o frecuencias obviamente de calidad energética en nivel o tipo 2, 3 o 4, en ese concepto de conciencia, en un nivel 2, las personas tienen una conciencia absoluta de lo que es el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu por haber despertado la conciencia. No por un concepto de uso del recurso de la energía tanto en el planeta como en otros sistemas planetarios. ¿Qué significa esto? Bien, lo voy a explicar. ¿Qué significa? Que el despertar de la conciencia o los tipos o formas de activación
o lo que son los niveles de conciencia no se contabilizan por toma de recursos o por aprovechamiento de los recursos. La manera en la cual el ser humano o la manera en la cual se miden los tipos o estadios de conciencia, 1, 2, 3, 4, 5, se miden por desarrollo a nivel mental, desarrollo a nivel cerebral, desarrollo a nivel álmico, desarrollo a nivel conciencia, desarrollo a nivel espíritu. Y el recurso de lo que es la activación de la energía está orientado con conocerse a sí mismo, porque los recursos de energía se activan a través de lo que es la energía interna que yo tengo o que traigo, y a través de la activación de la frecuencia superior que yo puedo activar o conectar a través de la frecuencia cósmica del cosmos. Y es como les dije, algunas galaxias, algunas frecuencias de galaxias están orientadas a planetas, pero muchos planetas están por fuera de la Vía Láctea o están por fuera de otras galaxias. ¿Por qué? Porque toman un recurso único como conexión a través de frecuencias superiores para el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden empezar, o sea, a emitir frecuencias de sostenimiento energético porque cumplen esa función. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que cómo se mide un concepto de frecuencia o un nivel de conciencia. Por nivel de conciencia. Cuando yo digo yo me conecto o yo me activo por nivel de conciencia, la palabra lo dice, por nivel de conciencia, por nivel de experimentación, por concepto alquímico, por forma de vida. La forma de vida y el concepto superior me lleva a la activación de una energía consciente que forma parte porque está dentro de mi ser. Y entonces la conexión a través de un nivel superior se ve por nivel de conciencia. La mente no es el ego. La mente es un concepto absolutamente maravilloso para empezar a conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. Significa que la mente, la parte cerebral y la conciencia forman parte de dimensiones que yo puedo activar a través de mi conexión con mi alma y mi espíritu. ¿Qué significa esto? Que la multidimensionalidad, los conceptos adimensional, los procesos dimensional, ¿son conceptos de qué? De conexión con dimensiones. ¿Y a dónde me llevan? A conocer y a entender cómo se vive en frecuencias de espíritu o cómo se miden en frecuencias de conexión para poder despertar la conciencia. ¿Qué significa esto? Que medir o entender o tener una escala evolutiva me lleva a comprender por nivel de conciencia dónde está posicionado el ser humano, para poder comprender a dónde está orientado el nivel mental o de conciencia. ¿Qué significa esto? Que para entender o comprender lo que son las escalas evolutivas, tengo que comprender nivel mental, nivel cerebral, nivel álmico, nivel espiritual y conciencia de forma de vida, experimentación, alquimia. Algo absolutamente trascendente que lleva 20 o 30 años o toda la vida poder entender en lo que es el estadio de la parte, digamos, de donde yo estoy transitando, en este caso, planeta Tierra. Pero eso no significa que no podamos conectar con otros recursos, o con otras frecuencias, o con otras galaxias. De hecho, las frecuencias planetarias o las frecuencias extraterrestres conectan con nosotros a través de señal, a través de radiofrecuencias, a través de conexión, a través de teletransportación, de telepatía, a través de conexión, a través de la frecuencia, a través de la energía. ¿Pero qué significa eso? Que para que yo pueda empezar a entender estadios de conciencia, formas de conciencia o conceptos superiores, hay algo importante que es niveles de conciencia por nivel de conciencia. ¿Cómo entiendo lo que está orientado a frecuencias superiores? Por nivel de conciencia. Saben ustedes que hay, obviamente en lo que es el planeta Tierra, hay mucho drenaje de la energía vital. O sea, no hay una conciencia extrema en lo que es de cómo se utilizan los recursos del planeta. El ser humano no tiene conciencia de cómo se utilizan los recursos del planeta, por eso lo deteriora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los niveles de conciencia se miden por frecuencia de conciencia a través de cómo se está viviendo en el planeta Tierra. Por eso la conciencia planetaria
o la conciencia planetaria que nosotros desarrollamos tiene que ver con este concepto de despertar esa conciencia que yo quiero transitar para poder evolucionar. Vamos a pulir un poco los conceptos que tienen que ver con las escalas evolutivas y este proceso del recurso de la energía. Primer estadio de conciencia. Ser buscadora o buscador de la conciencia que yo quiero entender. Segundo estadio de conciencia. Empezar a transitar lo que es conocerme, entenderse o concepto de yourself. Entiéndete a ti mismo o a ti misma. Y ahí entramos en un concepto de develar o entender ese secreto que viene encriptado en nuestra conciencia, que está orientado en entender tecnología del cuerpo físico, tecnología de la parte álmica, tecnología de la parte mental, tecnología del alma y del espíritu, y también de la conciencia. Para esto tengo que comprender cómo funcionan cada uno de los sistemas orientado a la evolución planetaria. Aparte de esto, empezar a conectarnos con frecuencias superiores para el camino del despertar. Entonces entramos en ¿qué nos damos cuenta? Que necesitamos métodos y técnicas para empezar a desarrollar ese concepto, o por lo menos para entender los recursos que traigo y que no comprendo. Entonces, ¿qué tengo que empezar a entender? Estos conceptos que están orientados a mejorar la capacidad de conexión. El ser humano trae un morbo grave que está orientado al deterioro de sí mismo o al deterioro de otros. ¿Por qué? Porque vive en el astral. Entonces, ¿qué tengo que empezar a entender? Que los conceptos femeninos, el concepto desde dónde empezamos a cocrear, que está orientado con esa frecuencia femenina, con esa frecuencia de cocreación. Vamos a lo básico. ¿Cómo nacen o cómo hay un concepto de forma de vida? El primer concepto primigenio o primordial del concepto de vida. La cocreación a través de frecuencias femeninas. Y el concepto superior para lo que es el camino del despertar. ¿Qué significa? Conciencia del cuerpo, conciencia de la mente, conciencia del alma, conciencia del espíritu, conciencia de vórtices energéticos. Porque para poder entenderme o para poder entender a nivel cósmico o a nivel superior, tengo que empezar a conectarme con frecuencias de conciencia. O sea, tengo que amplificar la calidad de conciencia. Y vuelvo a decir, ¿por qué tocamos este tema de lo que es el ego? Porque los seres humanos traen un concepto de característica que se llama egos o frecuencias oscuras o frecuencias diabólicas o concepto del astral. ¿Por qué? Porque tienen un proceso o tienen un concepto de grabación que está orientado a la autodestrucción, hacia otros o hacia su planeta o hacia sí mismos. ¿Por qué? Por falta de conciencia. Entonces, la falta de conciencia hace que el ser humano todavía no pueda disolver los procesos de destrucción hacia sí mismo o los procesos de destrucción hacia otros. Entonces, cuando yo empiezo a tener conciencia de mí mismo o de mí misma, empiezo a despertarme. Entonces, no voy a generar un proceso de destrucción contra otros, ni un proceso de destrucción contra mi planeta, porque es parte de la conciencia que yo vengo a amplificar, parte de la conciencia que yo vengo a transitar. Entonces, estos conceptos de salir de programas terrestres para conectarme con una amplificación planetaria me lleva a poder entender. Para empezar a comprender concepto de conciencia planetaria, tengo que salir por un momento, aunque sea, a entender o a observar desde lo que es un concepto muy interesante que es universo observable. Universo observable que me lleva a poder entender una conciencia amplificada de todo aquello en lo que es. ¿Cuándo puedo empezar a entender un universo observable? Cuando empiezo a despertar la conciencia. Vuelvo a entender y a comprender este concepto a día de hoy. Cuando empezamos a ver estadios de conciencia, se miden por conciencia, no por toma de recursos. ¿Por qué? Porque la toma de recursos puede estar orientada también en lo que se llama en el mundo espiritual el vampirismo. Aquellos que están orientados al concepto de vampirismo energético toman concepto energético, pero no evolucionan. Entonces, ¿de dónde viene el concepto evolutivo? De la parte mental, álmica, cerebral y procesos extrasensorial.
porque yo empiezo a ser consciente de la tecnología que traigo en el cuerpo, mente y alma. ¿Y cómo puedo empezar a conectarme con frecuencias superiores? A través de pulirme. Cuando ustedes se ensucian, ¿a dónde van? A bañarse. Se bañan, se asean, se limpian con jabones, se bañan. Ese es un concepto de todos los días. Todos los días ustedes se bañan, o pienso que se bañan. Entonces, ese concepto de bañarse, ese concepto de purificarse, también está orientado a que todos los días yo estoy amplificando mi conciencia para poder purificar mi alma, mi espíritu y mi conciencia superior. Por eso es muy importante empezar a comprender esto que está orientado a niveles de conciencia. Cuando salimos de la mente animal y cuando empezamos a respetar nuestro planeta, empezamos a respetarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es parte del concepto del desarrollo. Entonces, amplificar la mente y comprender este concepto me ayuda a poder comenzar a evolucionar. Y disolvemos, generamos vacuidad en todo aquello que tiene que transmutarse. Ese concepto de transmutación es un poder energético también. Entonces, vamos a hacer un resumen, que es el temazo a día de hoy para poder comprender. ¿Cómo se mide la evolución planetaria y la evolución de los seres humanos? Otra vez, una pregunta, porque esta pregunta lleva a lo que es el tema del programa del día de hoy. Adi, ¿en qué hablaron? ¿De qué hablaron en el programa día de hoy? De este título a desarrollar. ¿Cómo se miden los niveles energéticos? ¿Cómo se mide el desarrollo de la conciencia planetaria? ¿Y cómo se miden los niveles de desarrollo de la humanidad? Por nivel de conciencia, por nivel de conexión a través del mundo del espíritu y la conciencia y la parte álmica. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder comprender cómo estamos evolucionando, o si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Porque es importante entender la conciencia planetaria. Es importante entender planetas, galaxias, universos, para poder comenzar a evolucionar. Y entender y comprender que también hay un plano bajo que no se cerró todavía a nivel planetario, que tiene que ver con una forma de vida o un sistema de vida que todavía se sostiene porque el ser humano todavía no tiene la conciencia suficiente como para poder disolverlo. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué temazo tocaron a día de hoy en Conexión Adriana? ¿Qué tema tocaron a día de hoy? Y la pregunta fue la siguiente: ¿cómo se mide la conciencia planetaria o cómo se mide la conciencia de los seres humanos a través de cómo establecer un parámetro de desarrollo para saber si estamos evolucionando o si no estamos evolucionando? Desde el concepto de lo que es la parte de conexión a través de frecuencias superiores, hay que entender niveles de conciencia, hay que entender frecuencias de sabiduría, hay que entender conciencia superior, hay que entender frecuencias planetarias, hay que entender conciencia amplificada y hay que empezar a conectarse a través de niveles superiores para el camino del despertar. La conciencia planetaria. Y vuelvo a decir, porque para que se entienda, los niveles de 3D es un paquete de información. ¿Qué significa? Que en tercera dimensión, que no fue creado para eso, pero bueno, el ser humano decayó y bueno, eso fue lo que pasó. En 3D, en tercera dimensión, los sistemas egoicos o astral es un paquete energético, político, social, cultural, religioso y económico, una forma de vida que ofrecen los sistemas bajos o del astral, porque el ser humano todavía no evolucionó a la conciencia. Y lo que está orientado a parámetros superiores para el despertar de la conciencia está orientado a este concepto de poder empezar a evolucionar a nivel superior. Les pido perdón porque es el caniche de la vecina de enfrente. Algo muy importante para poder empezar a conectarnos a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. El respeto por el planeta, el respeto por la conciencia, el respeto por la forma de vida para poder empezar a conectarnos a nivel superior para el camino del despertar. ¿Cómo se miden los parámetros o patrones de energía vital? ¿Cómo se mide la conciencia amplificada a nivel superior? A través de formas de vida, a través de la conciencia del cuerpo
¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros decimos que usamos los recursos planetarios es para retransmutar la energía a una conciencia superior para mejorar la capacidad de vida, para poder mejorar la capacidad de conexión a través de lo que son las frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué significa? Que no se drenan los recursos, no se drena el concepto de conciencia. Por eso es muy importante empezar a conectarnos con frecuencias superiores para el camino del despertar. Cuando se pelea, cuando se lucha por conceptos ortodoxos, cuando se lucha por prevalecer conceptos egoicos o astral o diabólicos, se involuciona, sacamos la palabra involución, se decae o se alteran los procesos evolutivos porque el ser humano no entiende cómo generar un concepto de recurso superior. Cuando salimos de parámetros egoicos o cuando salimos de parámetros astral o cuando salimos de conceptos animal, cuando salimos de la conciencia animal, podemos empezar a comprender cómo desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Cuando salimos de procesos egoicos, cuando salimos de la mente animal, cuando empezamos a desarrollar la conciencia, empezamos a entender a qué vinimos al plano. ¿Qué significa esto? Que aquello que es despertar la conciencia lleva un concepto de amplificación, como decirse una calidad de maestra o maestro ascendido. Un concepto de conexión a través de frecuencia extraterrestre. Por eso, cuando nosotros compartimos información, hablamos de qué? De una conciencia extraterrestre. Hablamos de qué? De tecnología advancea. Hablamos de qué? De una frecuencia superior. Porque de esa manera el ser humano puede comprender o puede desarrollar o puede mejorar la calidad de vida. ¿Qué significa? Que los recursos de toma de energía vital se dan por nivel de conciencia. Pero también sabemos que los seres del astral o los seres egoicos también alteran los procesos evolutivos porque viven con un programa o un proceso de autodestrucción o un proceso de autodestrucción del planeta también. Entonces, cuando yo tomo conciencia de los recursos del planeta y cuando entiendo cómo conectarme a frecuencias superiores, tanto mi energía como la energía planetaria empieza a ser comprendida a través de un nivel superior para el camino del despertar. Conocerse, entenderse y amplificar a un nuevo nivel de conciencia. Entenderse, comprenderse y amplificar a un nuevo nivel de conciencia. Es algo muy importante para empezar a conectarse con niveles superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Conectarme a niveles superiores de conciencia, amplificar la mente a un nivel superior, entenderme, comprenderme y asimilar un nuevo nivel de conciencia. Para esto, los recursos energéticos están orientados a despertarme en la conciencia de todo aquello en lo que es. Despertarme en la conciencia de todo aquello en lo que es. A día de hoy hay dos procesos que se viven que son, digamos, diferentes, o sea, son como los dos extremos. En una parte tenemos lo que es el concepto de la mente egoica, de la mente astral, de la mente diabólica o de la mente perversa. Y en otro concepto tenemos la mente evolutiva o los conceptos de desarrollo o transitar la mente de curación, de sanación, para mejorar la capacidad de conexión a través de un nivel superior. Todavía hay muchas personas que no saben de chakras o que no saben de vórtices energéticos. Por este motivo, despertar la conciencia es algo muy importante para poder comenzar a evolucionar. Por este motivo es muy importante que el ser humano pueda despertar la conciencia. Y otra vez, entender la tecnología del cuerpo, entender la tecnología del alma, entender tecnologías de condensación energética. Para esto es muy importante que despertar la conciencia. Para esto es muy importante que entender los recursos de frecuencia de conexión a través del mundo espiritual. Aquellos recursos que es la conexión a través de frecuencias superiores se da a través del despertar de la conciencia. Entonces, ¿cómo se mide el estadio de conciencia? Por nivel de conciencia. ¿Cómo se mide el estadio de conciencia? Por concepto de despertar de conciencia.
Y esto lleva a que la mente, la parte cerebral, lo que es los vórtices energéticos y el desarrollo superior ayuden a la amplificación de la conciencia, los poderes extrasensoriales y el concepto cognitivo, para poder entender la mente desde un concepto consciente. Algo muy importante para empezar a conectarnos a través de niveles superiores para el camino del despertar. Estamos en Escuela Adi Luz a través de Conexión Adriana. Les doy la bienvenida y nos conectamos a través de frecuencias superiores para mejorar frecuencias superiores a través del despertar. www.youtube.com/conexión Adriana. www.youtube.com/adi-luz advancea. Por eso entendemos y comprendemos que muchos seres están muy deteriorados a nivel del concepto energético porque han llevado una vida egoica o astral y han tenido, digamos, mucho desfasaje a nivel mental, a nivel corporal y también a nivel energético. A día de hoy la conexión a través de niveles planetarios ayuda mucho a mejorar la conciencia y a restabilizar cuerpo, mente y alma. Estamos desde Escuela Adi Luz. Quien te habla, Adriana Luz. Sea líder coach de la escuela, sea espiritual, les doy la bienvenida. Pueden entrar a estos canales que les dije para que puedan ver, bajarse meditaciones, técnicas, Reiki, conexión extraterrestre, meditación advancea, un montón de técnicas y métodos para el despertar espiritual. Muy feliz día. Esto es @conexión Adriana. Feliz día.